Hay un momento en la vida en que el silencio pesa más que el ruido. Un instante en el que miras a tu alrededor y te das cuenta de que nadie se quedó caminando contigo. No porque hicieras algo mal, no porque fallaras, sino porque simplemente ya no están. Y ese vacío duele más precisamente cuando más apoyo creías necesitar. El corazón se pregunta en voz baja si fue olvidado, si quedó fuera del plan, si Dios se distrajo contigo. Pero ¿y si este silencio no fuera abandono? ¿Y si fuera la señal más clara de que Dios te apartó para algo que aún no ha revelado? Nos enseñaron que el propósito llega con aplausos, con confirmaciones, con gente celebrando cada paso. Sin embargo, cuando miramos la historia de Dios, vemos otra cosa. Antes de la manifestación viene el silencio. Antes del envío, la separación. Antes de la plenitud, la soledad. Hay una clase de soledad que no nace del rechazo humano, sino de una obra divina que está ocurriendo en secreto. No es que la gente te haya dejado atrás, es que Dios está cerrando el paso a lo que ya no puede acompañarte hacia donde vas. Se siente como puertas que se cierran sin explicación. Mensajes que ya no llegan. Invitaciones que desaparecen. El corazón comienza a preguntarse si algo está mal contigo. Y esa pregunta, cuando no se entiende, puede pesar sobre la mente, las emociones y el valor personal. Pero desde el cielo, esto no es castigo. Es separación. Es Dios diciendo con ternura firme, no quiero distracciones en esta parte del camino. En la historia sagrada, el patrón es claro. Antes de un gran movimiento, hay un estrechamiento. Abraham dejó su tierra. José fue apartado de su familia. Jesús fue llevado al desierto antes de ser visto en público. No fueron rechazados. Fueron refinados. Cuando una persona escogida comienza a caminar sola, muchas veces significa que Dios la está sacando del ruido para afinar su oído, profundizar su oración y proteger lo que está sembrando dentro. Es como una sala preparada para una cirugía delicada. Nadie diría que está vacía por abandono. Está vacía por diseño. Solo lo esencial puede entrar. Así funciona esta soledad. Dios está limpiando el espacio de tu vida. Está quitando relaciones superficiales, patrones dañinos y voces que confundirían este proceso. Y duele, porque Dios no siempre explica primero. No avisa con detalles. Permite el cambio y luego invita al corazón a buscarlo. En ese punto, cuando surge el impulso de reclamar, de perseguir, de forzar conexiones, el espíritu susurra con suavidad, ven a mí. Y de pronto, la soledad deja de ser solo ausencia. Se convierte en un llamado. Las palabras de vida comienzan a hablarte como nunca antes. Yo estaré contigo donde vayas. No te dejaré. Mis pensamientos sobre ti son de bien. El silencio empieza a llenarse de presencia. Sí, duele. Hay noches en que el silencio grita. Momentos en los que cuestionas tu llamado, tu valor, incluso tu futuro. Deslizas la pantalla y ves grupos, risas, planes compartidos, y parece que todos avanzan mientras tu vida está en pausa. Pero el cielo no está en pausa. Mientras crees que nada sucede, Dios está alineando detalles invisibles, sanando heridas que aún no sabías que tenías y rompiendo ciclos antiguos. Ninguna lágrima pasa desapercibida. Él las guarda y las transforma en semillas para lo que viene. Si la soledad fuera prueba de olvido, entonces historias como la de Ana, Ruth o María no existirían. Ellas caminaron en silencio antes de caminar en propósito. Sus temporadas quietas fueron el puente entre el dolor y el destino. Eso significa que este tiempo no es aleatorio. Es específico. Intencional. Profundamente estratégico. Y surge una pregunta honesta, ¿esto que sientes es abandono o separación? Si en el fondo percibes que es separación, tal vez Dios te está invitando a tratar este lugar no como una maldición, sino como un espacio sagrado. Hay momentos en que Dios aquieta la habitación alrededor de la persona escogida. Conversaciones pierden fuerza.
Opiniones que antes dirigían decisiones ya no pesan igual. Incluso quienes eran guía parecen no comprenderte. Confunde, sí. Pero espiritualmente es una transición. Pasar de depender de voces externas a reconocer la voz de Dios por encima de todas. Es el cambio del consejo humano a la dirección divina. La Escritura lo muestra con claridad. Un joven escuchó su nombre en medio de la noche, en un templo silencioso. No hubo multitud. No hubo espectáculo. Solo quietud y una voz. Muchos atraviesan algo parecido. El consejo habitual deja de funcionar. Las fuentes conocidas de consuelo se sienten distantes. No porque Dios sea duro, sino porque está creando un terreno de entrenamiento donde aprendes a oírlo sin interferencias. Ese silencio revela algo profundo, cuánto dependíamos de la aprobación para avanzar. ¿Cuántas veces esperábamos que alguien dijera sí para sentirnos seguros? Pero el propósito rara vez llega con unanimidad. Por eso Dios retira el aplauso. Apaga el coro. Para que redescubras la fuerza de la oración, el peso del ayuno, y la convicción tranquila que nace cuando el Espíritu habla dentro. Hay un punto en el camino donde Dios pregunta sin palabras, ¿de quién confiarás la voz cuando solo la mía se escuche? Y esa pregunta suele venir envuelta en silencio. Parece ausencia, pero es afinación. Como un teatro antes de comenzar, cuando las luces bajan y el murmullo cesa. No está vacío. Está listo. El silencio no es abandono. Es preparación. Habla, que tu siervo escucha. Y cuando aprendes a escuchar así, algo nace dentro. Independencia espiritual. No aislamiento, sino firmeza. Ya no necesitas que otros traduzcan el plan de Dios para tu vida. Caminas con claridad. Y quien aprende a oírlo en soledad se vuelve inquebrantable. Ninguna opinión lo detiene. Ninguna crítica lo define. Porque ya no camina por aprobación, sino por revelación. Hay un lugar al que toda persona escogida llega tarde o temprano. No aparece en los mapas ni tiene nombre visible. Se siente como una habitación cerrada, silenciosa, apartada del ritmo normal de la vida. Al principio parece encierro. Sombras. Una pausa incómoda donde nada avanza como esperabas. Pero en el lenguaje de Dios, ese lugar es sagrado. Es el espacio donde se forma lo que no puede crecer a la vista de todos. Allí, lejos del ruido, comienza un trabajo profundo que transforma desde adentro. En ese silencio, Dios empieza a tocar áreas que antes parecían inofensivas. Actitudes pequeñas. Hábitos que nadie veía. Pensamientos repetidos que parecían normales. Nada queda intacto. No para destruirte, sino para alinearte. Este proceso no es vistoso, pero es esencial. Porque lo que Dios revela en público primero lo trabaja en secreto. Antes de confiarte peso, fortalece la base. Antes de abrir puertas, afirma el carácter. Toda historia marcada por Dios pasa por este lugar. Un campo olvidado. Una prisión injusta. Un desierto extenso. Espacios donde la oración se vuelve más honesta y la humildad echa raíces. Allí se rompe la dependencia del reconocimiento humano y nace una estabilidad que no depende de circunstancias. Por fuera parece estancamiento. Por dentro, saturación de propósito. Cada día aparentemente igual está cargado de formación invisible. Hay una verdad poderosa en este tiempo oculto: Dios protege lo que está formando. Como una semilla enterrada, necesita oscuridad para romperse y dar vida. La oscuridad no es retraso. Es protección. Evita que algo inmaduro sea expuesto antes de tiempo. Lo que se muestra demasiado pronto queda vulnerable al orgullo, la comparación y el ataque. Lo oculto se fortalece. Lo escondido madura. En medio de esta quietud, Dios susurra con cuidado: no te escondo del mundo. Te preparo para él. Y esa frase cambia todo. Lo que parecía castigo se convierte en preparación.
En este lugar aprendes a orar con autoridad, a mantenerte firme cuando soplan vientos contrarios, a reconocer la verdad incluso cuando el miedo intenta dominar. Aquí nace la resiliencia emocional. Aquí la fe deja de ser teoría y se vuelve convicción. Claro que incomoda. Hay días en que miras tu vida y sientes que te quedas atrás. Planes detenidos. Sueños en pausa. Ves a otros avanzar y te preguntas por qué tú no. Pero Dios no corre. Construye. Y lo que edifica en ti no puede acelerarse. Está formando profundidad, una fuerza que sostendrá lo que viene. No te prepara para tocar un destino, sino para habitarlo. Y llega un momento, en medio de una oración sencilla o una escena cotidiana, donde lo entiendes. No fui olvidado. Fui trabajado. La soledad se transforma. Ya no pesa igual. Se vuelve evidencia de confianza divina. Dios no entrega este proceso a cualquiera. Solo a quienes puede confiarles lo que aún no se ve. Hay historias que revelan esta verdad con claridad. Una mujer sentada lejos del bullicio, bajo la sombra de un árbol, escuchando a Dios mientras otros seguían su rutina. Su liderazgo no nació en el campo de batalla, sino en la quietud. Aprendió a discernir en silencio antes de hablar con autoridad. Su fortaleza no fue heredada. Fue formada. La claridad que llevaba dentro se gestó lejos de la prisa, donde la voz de Dios podía oírse sin competencia. Mientras el pueblo vivía oprimido, ella no buscó protagonismo. Buscó dirección. Nadie la entrenó para liderar naciones. Fue el tiempo con Dios lo que la preparó. La autoridad que luego todos reconocieron nació en temporadas sin reconocimiento. En momentos donde nadie aplaudía. En decisiones obedientes que parecían pequeñas, pero construían algo inmenso. Es posible que, en ese tiempo, ella también se haya preguntado por qué su camino era tan distinto. Mientras otros seguían rutas previsibles, ella permanecía en espera. No sabía que estaba siendo formada para hablar con valentía en un contexto donde nadie esperaba escuchar a una mujer. Cuando llegó el momento decisivo, no dudó. La seguridad que mostró no surgió de la multitud, sino de haber vencido dudas en privado. Cuando otros vacilaron, ella se mantuvo firme. Y muchos se apoyaron en la fortaleza que Dios había construido en ella durante años silenciosos. Esa es una verdad incómoda, a menudo otros se sostienen en la fuerza que tú ganaste en soledad, sin haber visto las batallas que libraste para obtenerla. El triunfo visible fue posible gracias a la preparación invisible. Después de la victoria, su voz se elevó en canto. No fue un canto improvisado. Era la expresión de un corazón trabajado por Dios. Cada palabra llevaba la profundidad de quien conoció el silencio y la revelación. La mujer que todos admiraron públicamente era la misma que había sido moldeada en privado. Su historia deja una pregunta suspendida en el aire. ¿Y si el tiempo que llamas soledad es en realidad entrenamiento? ¿Y si esos años tranquilos están construyendo una fuerza que aún no sabes que necesitarás? Ella no buscó influencia. Buscó a Dios. Y esa búsqueda la posicionó para un impacto que nunca persiguió. La lección es clara. Quien aprende a permanecer a solas con Dios puede mantenerse firme frente a cualquier desafío. Su autoridad no depende de títulos ni aprobación. Nace de la intimidad, la disciplina y la guía del Espíritu. Y cuando llega el momento, el mundo reconoce lo que el cielo ya había visto. Fue escogida antes de ser vista. Hay una soledad distinta, una que no se nota desde afuera. Puedes estar rodeada de gente y aún así sentir que nadie ve el peso que llevas dentro. Es la soledad del anhelo prolongado, del deseo que no se cumple, del sueño que parece postergarse sin explicación. Ese tipo de silencio duele de otra manera. No se alivia con compañía. Se profundiza en el corazón. Y allí, en ese espacio vulnerable, Dios suele hacer una de sus obras más delicadas. Una mujer vivió así durante años. Fiel, constante, presente, pero cargando una herida invisible.
Cada celebración ajena era un recordatorio de lo que ella no tenía. Cada oración no respondida añadía cansancio al alma. No estaba sola en términos físicos, pero sí en su dolor. Nadie podía cargarlo por ella. Y ese aislamiento emocional, tan real, la llevó a un punto decisivo. No a la resignación, sino a la entrega. Un día, en un lugar apartado, su oración dejó de ser correcta y se volvió honesta. No fue elegante. Fue cruda. Derramó su alma sin filtros. Habló con Dios desde lo más profundo, sin cuidar la forma, sin esconder la angustia. Mi corazón está quebrado, parecía decir. Mírame. Y Dios miró. Porque cuando una oración nace desde la soledad verdadera, el cielo escucha con atención. Lo más poderoso de ese momento no fue la respuesta inmediata, sino el cambio interior. Ella se levantó distinta. Nada había cambiado afuera, pero algo se alineó por dentro. La carga seguía, pero ya no dominaba su rostro. Mi rostro no estaba más abatido. Esa paz no nació de la solución, sino de la confianza. La soledad había cumplido su función. La había llevado a un punto de fe más profundo que la comodidad jamás habría producido. Cuando el milagro llegó, no fue solo una bendición personal. Fue una asignación. Ella entendió que lo que Dios le confiaba no era para poseerlo, sino para devolverlo. Y solo alguien que ha caminado suficiente tiempo en soledad puede sostener una entrega así. El dolor había purificado sus motivos. La espera había alineado su corazón. Lo que nació de esa oración no fue solo una respuesta. Fue propósito. Tal vez hoy cargas un anhelo parecido. Tal vez te preguntas por qué sigues esperando mientras otros avanzan. Si es así, escucha con cuidado. A veces Dios permite el silencio porque está formando algo que irá más allá de ti. Algo que tocará generaciones. Algo que necesita una fe probada, no prestada. La soledad, cuando es atravesada con Dios, no produce amargura. Produce profundidad. Hay pérdidas que no solo quitan personas o etapas, sino identidad. Momentos en los que la vida se quiebra y te obliga a caminar por un sendero que jamás habrías elegido. La soledad que nace de la pérdida es aguda. Desorienta. Hace preguntas difíciles. Pero también puede convertirse en el umbral de una historia completamente nueva. A veces, lo que parece el final es el comienzo de un diseño que aún no entiendes. Una mujer perdió todo lo que daba sentido a su futuro. Hogar, estabilidad, pertenencia. Lo lógico habría sido regresar a lo conocido, rodearse de lo familiar, protegerse del dolor. Pero eligió otro camino. No porque fuera fácil, sino porque algo dentro le decía que quedarse era obediencia. Esa decisión, tomada entre lágrimas, fue profundamente profética. La llevó al lugar exacto donde Dios iba a restaurarla. Su fortaleza no fue ruidosa. Fue constante. Día tras día, hizo lo que estaba a su alcance. No esperó rescate. Trabajó con humildad. Recogió lo que otros dejaban atrás. Y en ese gesto sencillo, Dios comenzó a unir piezas invisibles. Mientras ella se ocupaba de sobrevivir, el cielo se ocupaba de redimir. La soledad no la volvió amarga. La volvió disponible. Hay algo sagrado en esa disponibilidad. Dios suele revelar propósito a quienes no están cómodos, sino atentos. En medio del cansancio, ella fue vista. No solo por un hombre influyente, sino por Dios mismo. Se reconoció en ella un corazón que buscaba refugio bajo alas eternas. Su historia empezó a girar no cuando todo se resolvió, sino cuando entendió que no caminaba sola, aunque así se sintiera. Ese descubrimiento cambia todo. Comprender que Dios va delante, preparando conexiones, tiempos y provisión. Que la soledad no era señal de abandono, sino de redirección. Su pérdida abrió espacio para una identidad nueva. Un futuro que jamás habría imaginado. De ese camino solitario surgió una herencia que alcanzó generaciones.
La fidelidad silenciosa produjo fruto eterno. Tal vez tú también estás caminando por un terreno que no elegiste. Puertas cerradas. Rutas alteradas. Si es así, no apresures conclusiones. La pérdida no siempre es sustracción. A veces es espacio liberado para algo mayor. Dios no cancela propósito por el dolor. Muchas veces lo revela a través de él. La soledad, cuando se abraza con fe, se convierte en puente. Y ese puente puede llevarte exactamente al lugar donde tu historia empieza a florecer. Hay llamados que no llegan envueltos en celebración, sino en preguntas. Momentos en los que Dios deposita algo sagrado dentro y, en lugar de rodearte de comprensión, permite que el silencio te acompañe. La soledad que nace del llamado es distinta. No es solo ausencia de personas, es incomprensión. Es cargar una promesa que pocos pueden entender y casi nadie puede confirmar. Y aún así, seguir diciendo sí. Una joven recibió una palabra que cambió su destino por completo. No pidió esa responsabilidad. No buscó ese honor. Simplemente fue escogida. Y con esa elección vino el aislamiento. Miradas que dudaban. Susurros que juzgaban. Relaciones que se tensaban. El cielo afirmaba lo que la tierra cuestionaba. Y ese contraste pesa. Porque cuando Dios te confía algo eterno, no siempre lo hace público de inmediato. A veces lo guarda en lo oculto para protegerlo. La soledad se volvió su compañera mientras el propósito crecía en silencio. No podía explicarlo todo. No debía hacerlo. Había cosas que solo podían desarrollarse en secreto. En medio de esa quietud, aprendió a guardar las palabras en el corazón, a confiar cuando no había garantías visibles. El poder del Altísimo te cubrirá, resonaba dentro, aun cuando afuera todo parecía frágil. El camino no se volvió fácil. Hubo desplazamientos incómodos, noches sin comodidad, decisiones que implicaban riesgo. Incluso después del cumplimiento inicial, la soledad no desapareció. Cambió de forma. Cuidar lo sagrado exigía vigilancia. Proteger lo que Dios había confiado implicaba moverse, huir, esperar. La obediencia tenía un costo real. Pero ese costo creó el entorno perfecto para que la gracia se manifestara. En esa historia hay una verdad profunda. Dios a menudo esconde sus mayores obras en lugares sencillos. En corazones dispuestos. En espacios donde no hay espectáculo. Porque lo que está en formación necesita silencio para madurar. La soledad no fue rechazo. Fue preservación. Y de ese resguardo nació vida para muchos. Tal vez hoy llevas algo que no todos comprenden. Una convicción, un cambio interno, una dirección nueva. Si es así, no te alarmes por la falta de aplausos. Lo que Dios está formando en ti no necesita validación inmediata. Necesita cuidado. Necesita fe. Necesita quietud. Porque lo que crece en secreto, cuando llega el tiempo, impacta con fuerza. Hay estaciones que se sienten secas. Momentos donde la emoción se apaga y la fe parece caminar sin señales visibles. Es el desierto. No solo geográfico, sino emocional y espiritual. Un lugar donde las distracciones mueren y lo esencial queda expuesto. Para muchos, el desierto parece castigo. Pero en el lenguaje de Dios, es formación. Es allí donde los cimientos se prueban y el carácter se purifica. El desierto es silencioso. No ofrece atajos. No permite esconder debilidades. Todo sale a la luz. Y eso incomoda. Porque revela cuánto dependíamos de rutinas, de personas, de reconocimiento. En ese entorno, Dios enseña a sostenerse solo con su palabra. No solo de pan vive el hombre. Esa verdad deja de ser concepto y se vuelve supervivencia. Emocionalmente, el desierto confronta. Te muestra miedos no resueltos, inseguridades antiguas, expectativas equivocadas. Pero Dios no señala para humillar. Señala para sanar.
te enseña a estar quieto sin sentirte menos. A avanzar sin necesidad de aprobación. A ser completo incluso cuando nadie observa. Esa es una fortaleza que no se aprende en la abundancia. Espiritualmente, las raíces se profundizan. La oración se vuelve más sincera. La lectura deja de ser hábito y se convierte en alimento. Empiezas a reconocer la presencia de Dios no por sensaciones intensas, sino por una paz firme que permanece. La fe madura. Se vuelve resistente. Ya no depende de circunstancias favorables. En lo práctico, el desierto también entrena. Dios ajusta hábitos, disciplina pensamientos, despierta habilidades. Tal vez te sientes invisible, pero estás siendo equipado. Lo que hoy parece pequeño está preparando tu capacidad para sostener más adelante. Dios no permite que la visibilidad supere la preparación. Prefiere formar en lo oculto antes que exponer sin base. El desierto no es permanente, pero sí es transformador. Quien lo atraviesa con Dios nunca sale igual. Aprende a distinguir entre ruido y poder. Entre popularidad y autoridad. Y cuando finalmente el camino se abre, llevas contigo algo que no se puede imitar. Una profundidad que solo nace en la soledad acompañada por Dios. Si hoy te encuentras en ese lugar seco, no te rindas. No estás perdido. Estás siendo formado. El silencio no es señal de ausencia. Es el entorno donde Dios fortalece a quienes ha escogido para caminar con peso, con claridad y con una fe que no se quiebra cuando el viento sopla. Hay una prueba silenciosa que llega cuando menos la esperas. No es una tormenta visible ni un conflicto abierto. Es la ausencia. El apoyo que pensaba seguro se diluye. Las manos que creías firmes ya no sostienen. Las voces que animaban guardan silencio. Y duele. Porque parece personal. Pero en el diseño de Dios, esta ausencia no es un descuido. Es una evaluación profunda del corazón y de la identidad. Dios permite que el respaldo humano se retire para revelar en qué se apoya tu fe. No para verte caer, sino para mostrarte que tu valor no depende de quien te aplaude. Antes de cualquier obra pública, Dios afirma lo esencial en lo privado. Tú eres amado. En ti me complazco. La identidad llega antes del desempeño. Así, cuando el camino se estrecha, no caminas buscando aprobación, sino obedeciendo convicción. Esta ausencia destapa dependencias ocultas. Esperas la opinión que te dé permiso. El mensaje que confirme el paso. La presencia que alivie el miedo. Y cuando nada llega, queda una sola pregunta: ¿es suficiente la voz de Dios? Obedecer sin confirmación es uno de los actos de fe más puros. Y no todos lo eligen. Muchos se detienen aquí. No porque no estén llamados, sino porque se apoyaban en el ánimo humano para sostener una asignación divina. En ese silencio, también llegan susurros que intentan confundir: no importas, nadie te ve, vas tarde. Pero Dios deja migajas de luz para sostenerte. Una palabra que salta del texto y te encuentra. Una paz inexplicable en medio de la presión. Un momento de adoración donde sientes su cercanía sin razones visibles. No son coincidencias. Son recordatorios de que el cielo sigue atento. La autoridad no necesita audiencia. Nace de la intimidad. Y la intimidad se forja cuando decides quedarte fiel aunque nadie observe. Orar cuando nadie aplaude. Servir cuando nadie nota. Caminar cuando nadie acompaña. Allí se forma una voz con peso. No por volumen, sino por verdad. Una voz afinada por el fuego de la ausencia y la fidelidad en secreto. Tal vez hoy te preguntas quién estás llegando a ser en este tiempo. La respuesta no está en quién se quedó, sino en quién te sostiene. Si tu fe resiste el silencio, Dios te confiará el sonido. No ruido, sino dirección. No exposición vacía, sino impacto. Porque quien aprende a caminar sin apoyo humano aprende a sostener propósito con gracia. Llega un punto, casi imperceptible, donde algo se alinea dentro.
No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no dependes de señales externas para avanzar. La soledad que antes pesaba ahora consagra. Lo que parecía rechazo se revela como protección. Es el inicio de un giro. Lo privado empieza a tener efecto público, sin prisa y sin espectáculo. Las puertas comienzan a abrirse con naturalidad. Conversaciones surgen donde antes había silencio. Oportunidades aparecen sin que las persigas. Y tú te descubres distinto. Más firme. Más lento para reaccionar. Más rápido para orar. No buscas validación. Sabes quién te envió. La espera no te vació, te equipó. Aprendiste en lo oculto lo que ahora te sostiene a la vista. Como aquel que fue preparado lejos del aplauso, entras con lo aprendido en la quietud. No con armaduras prestadas, sino con confianza probada. Cada batalla interior librada en soledad se vuelve fuerza para el momento presente. No subes por estrategia. Eres llevado por gracia. Y lo que se manifiesta ahora no te habría sostenido antes. Hoy sí. Entonces entiendes. El cierre de una relación fue redirección. El silencio fue refinación. Los años invisibles fueron siembra profunda. El verdadero milagro no es la puerta abierta, sino la persona transformada que la cruza. Ya no caminas para demostrar. Caminas porque fuiste enviado. Y eso cambia todo. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo ves. Caminar solo no significó caminar mal. Para quien es escogido, la soledad no es ausencia de propósito. Es su cuna. Cada lágrima guardada, cada oración sin respuesta inmediata, cada puerta cerrada sin explicación, nada fue desperdiciado. Fuiste separado para ser preparado. No castigado, sino posicionado. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.